Abramos nuestras Biblias en 1 de Samuel capítulo 11. 1 de Samuel capítulo 11, vamos a leer todo el capítulo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Najas el amonita subió y acampó contra Jabes en Galaad. Y todos los hombres de Jabes dijeron a Najas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Najas el amonita les respondió: haré alianza con ustedes con esta condición, que a cada uno de ustedes le saque el ojo derecho, de modo que yo ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Si no hay quien nos libre, nos rendiremos a ti. Cuando los mensajeros llegaron a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras a oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí que Saúl venía del campo, tras los bueyes. Y Saúl preguntó: ¿qué le pasa al pueblo para que llore? Entonces le repitieron las palabras de los hombres de Jabes. Y cuando Saúl oyó estas palabras, el Espíritu de Dios descendió con poder sobre él, y se encendió su ira en gran manera. Él tomó un par de bueyes, los cortó en pedazos y los envió por medio de mensajeros a todo el territorio de Israel, diciendo: así se hará con los bueyes del que no salga tras Saúl y Samuel. Entonces el temor del Señor cayó sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Saúl les pasó revista en Besec. Los hijos de Israel eran 300,000, además de 30,000 hombres de Judá. Y a los mensajeros que habían venido les dijeron: así dirán a los hombres de Jabes en Galaad: mañana, a la hora de más calor, serán librados. Los mensajeros llegaron y lo dijeron a los hombres de Jabes, quienes se alegraron. Entonces los hombres de Jabes respondieron a sus enemigos: mañana nos rendiremos a ustedes, para que hagan con nosotros todo lo que les parezca bien. Y sucedió que al día siguiente Saúl distribuyó el pueblo en 3 escuadrones. Luego entraron en medio del campamento durante la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta la hora de más calor. Y sucedió que los que quedaron se dispersaron de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Entonces el pueblo preguntó a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Entréguenos a esos hombres para que les demos muerte. Saúl respondió: no morirá nadie en este día, porque el Señor ha dado hoy una victoria en Israel. Entonces Samuel dijo al pueblo: vengan y vayamos a Gilgal, para que confirmemos allí el reino. Todo el pueblo acudió a Gilgal, y allí en Gilgal proclamaron rey a Saúl delante del Señor. Allí también ofrecieron sacrificios de paz delante del Señor, y allí Saúl y todos los hombres de Israel se alegraron muchísimo. Oremos. Padre, una vez más te queremos pedir que abras nuestro entendimiento, que prepares nuestro corazón, porque queremos recibir tu palabra como ella es, la palabra del Dios vivo y verdadero que permanece para siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Después de la elección de Saúl como rey, los problemas no se hicieron esperar. Los amonitas subieron a Galaad y amenazaron al pueblo de Jabes. Los hombres de Jabes, asustados frente a la amenaza que representaban los amonitas, le dijeron a Najas: haz alianza con nosotros y te serviremos. ¿Cómo reaccionas ante las situaciones que amenazan tu vida? Dificultades familiares, problemas laborales, financieros, de salud y otros tantos se presentan en cualquier momento. ¿Cómo los enfrentas? ¿Escondes tu cabeza en tierra como el avestruz? ¿Intentas ignorar los problemas? Una forma adecuada de enfrentar los problemas en la vida es, primero, evaluar la situación y segundo, tener un plan de acción.
Si ambos elementos no están presentes, no cabe duda de que vamos a sucumbir delante de los problemas y dificultades que nos presenta la vida. Saúl enfrentó una amenaza luego de haber sido elegido rey. Su evaluación de la situación y su plan de acción fueron determinantes para obtener la victoria. Con esto presente, quiero hablarles hoy acerca de un inicio esperanzador. Un inicio esperanzador. Lo primero que vemos es la amenaza. Versos 1 al 3. Najas, el amonita, subió y acampó contra Jabes en Galaad. Y todos los hombres de Jabes dijeron a Najas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Najas, el amonita, les respondió: haré alianza con ustedes con esta condición, que a cada uno de ustedes les saque el ojo derecho, de modo que yo ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días, para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Si no hay quien nos libre, nos rendiremos a ti. Este rey amonita Najas sitió Jabes de Galaad, que era una ciudad fortificada que quedaba a unos 30 kilómetros al sur del mar de Galilea y un poco más de 3 kilómetros al este del Jordán. Y los hombres de Jabes le pidieron a Najas que hiciera alianza con ellos y ellos le servirían. Pero Najas les dijo: haré alianza con ustedes con una condición, que a cada uno de ustedes le saque el ojo derecho, de modo que yo ponga esta afrenta sobre todo Israel. Esto, que a todas vistas es una barbarie impresionante, significaba también una servidumbre permanente, una servidumbre interminable, ya que hacía que la mayoría de los hombres no estuvieran aptos para el servicio militar. El ojo izquierdo normalmente quedaba cubierto con el escudo en la batalla. Por lo tanto, si no tienes el ojo derecho, no podías luchar contra tu enemigo porque no lo podías ver. Pero Najas no estaba solamente interesado en producir hombres discapacitados para el ejercicio militar. Nos dice el texto que él quería humillar a Israel, de modo que yo ponga esta afrenta, esta humillación sobre todo Israel. Fíjense, Najas estaba tan seguro de sí mismo y disfrutaba tanto viendo a los de Jabes desesperados, que él accedió a la petición de estos hombres de permitirles pedir ayuda. Sí, lograban conseguirla. Najas, obviamente, él se estaba divirtiendo con su perverso juego de amenazas. Esa misma arrogancia nosotros vemos en el mundo contra el pueblo de Dios. Esta arrogancia, este odio nunca cesa. Esta mente amonita, es decir, esta mente que quiere mutilar, que quiere destruir, que quiere estrangular al pueblo de Dios, siempre está presente. Jesús dijo: si el mundo los aborrece. Ojo, Jesús no dice si llega a pasar. Él está diciendo: el mundo lo va a hacer. Sepan, dice Jesús, que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si el mundo nos odia, si el mundo nos quiere destruir, si el mundo nos quiere matar, tenemos que saber que a Jesús también le hicieron lo mismo y que Él nos anunció que eso sucedería. Y lo único que nos puede sostener frente a tamaña hostilidad es saber que Cristo ha dicho que nosotros somos sus amigos. Fíjense, Cristo nos llama amigos y eso nos mantiene frente a un mundo que nos grita enemigos, enemigos. Primera cosa entonces, la amenaza. Segunda cosa que nos muestra este texto es la liberación. La liberación. Los hombres de Jabes fueron a Gabaa de Saúl y dieron a conocer la amenaza. Verso 4. Cuando los mensajeros llegaron a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras a oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró.
Cuando Saúl regresaba de su trabajo en el campo, escuchó estas alarmantes noticias y nos dice el narrador en el verso 6 que el Espíritu de Dios descendió con poder sobre él. El Espíritu de Dios descendió con poder sobre él. Y ojo, eso marcó toda la diferencia. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, se produce entonces el cambio. ¿Qué hace Saúl? Él convoca a toda la milicia de Israel bajo una terrible amenaza. Él dice, si ustedes no vienen, si ustedes no oyen, si ustedes no se presentan a esta convocatoria, entonces los bueyes que ustedes tienen serán despedazados igual que estos bueyes que yo les he enviado. ¿Qué hace luego Saúl? Él organiza esta milicia, divide sus tropas, sorprende a los amonitas y los derrota por completo, como nos dice el verso 11, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Es importante que notemos que el narrador quiere enfatizar aquí que el éxito que obtuvo Saúl únicamente se debió al poder del Espíritu de Dios. El éxito de Saúl solo se debió al poder del Espíritu de Dios. La diferencia que hace el Espíritu es clara. En primer lugar, es clara en la forma en que equipa a un líder. Nuestro narrador nos dice aquí que cuando el Espíritu descendió con poder sobre Saúl, Saúl se transformó en una especie de supercomandante, en una especie de superlíder que supo administrar muy bien al ejército y saber cómo debían hacer para combatir a los amonitas. Entonces el Espíritu de Dios hace una diferencia clara en la forma en cómo equipa, cómo capacita a un líder. Pero también el Espíritu de Dios marca la diferencia en la forma en cómo invierte un mal recuerdo, en la forma en cómo invierte una mala memoria. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, la salvación viene ¿de dónde? De Gabaa, de Saúl. Gabaa era una ciudad que fue en la época de los jueces muy perversa. Recordemos lo que sucedió con aquel levita y su concubina, que llegaron a dormir en aquella ciudad y los hombres de Gabaa querían abusar de este levita. Finalmente el levita hace algo atroz, terrible, pero lo hace. Lanza a su concubina y estos hombres abusan de ella durante toda la noche y finalmente al amanecer esta pobre mujer muere. Y después hubo una tremenda guerra civil, es decir, estos pervertidos sexuales que estaban en Gabaa marcaron la historia del pueblo de Israel durante el período de los jueces. Y después de eso nosotros sabemos que se levantó una tremenda guerra civil que diezmó profundamente a la tribu de Benjamín. Entonces, ¿quién hubiera pensado que algo bueno podría salir de Gabaa? Fíjense cómo Dios saca luz de las tinieblas. Y esa es la diferencia que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. El Espíritu del Señor puede transformar de tal manera que un pueblo miserable, un pueblo corrupto, un pueblo perverso puede ser transformado ahora y ser el pueblo usado por Dios para salvar al pueblo de Dios. Israel obviamente no podía darse el lujo de no captar este punto, de no captar esta verdad. La salvación no vino porque Israel tuviera un rey. La salvación vino porque el rey de Israel tenía el Espíritu del Señor. Es decir, no es la institución de la realeza, sino el poder del Espíritu que trae la liberación. Y la iglesia hoy tampoco puede darse el lujo de no captar este punto. Es simplemente la forma en cómo Jesús está diciendo aquí en el Antiguo Testamento lo que Él dice en el Nuevo Testamento. Separados de mí nada pueden hacer. Sin mí nada pueden hacer. Sin mí están perdidos. Vemos entonces la amenaza en primer lugar, en segundo lugar la liberación y en tercer lugar la confirmación. La confirmación.
Después de la victoria sobre Najas, Samuel llama a Israel a reunirse en Gilgal. Y el propósito de Samuel para esta reunión, nos dice el verso 14, era confirmar el reino. Confirmar el reino. ¿Pero qué implicaba eso? ¿Qué implicaba confirmar el reino? Bueno, podemos pensar que Samuel no se refiere a la realeza de Saúl, sino a la realeza del Señor. Entonces su llamado a confirmar el reino en Gilgal es un llamado para que el pueblo renueve su lealtad al Señor. Después de todo el asunto de la asamblea en Gilgal que veremos la próxima semana, se trata acerca de esto, de renovar el compromiso con el Señor, de renovar el compromiso con Dios. Pero nosotros tenemos pistas acerca de esto, también aquí en otras partes y no solamente en el capítulo 12. Fíjense, aquellos que habían despreciado a Saúl debían también confirmar su lealtad hacia él. Confirmar el reino significaría este compromiso de Israel con el proceder del reino, con las leyes de este reino, es decir, con las instrucciones que Dios había dado acerca de cómo se ejercería el reinado en Israel. Ahora, también es significativo que la confirmación del reino tenga lugar en Gilgal. Fue en ese lugar donde el poder del Señor obró en Israel frente a un pronóstico completamente contrario, como nos dice el libro de Josué en los capítulos 3 y 4. Fue también en Gilgal donde nació un nuevo pueblo de Dios después de los años de rebelión en el desierto, como nos dice Josué capítulo 5. Quizás algunos israelitas vieron las analogías, su total impotencia ante el reinado de terror de Najas y obviamente el nuevo inicio de vivir bajo el régimen de un nuevo rey, de un rey humano. Y creo que los cristianos enfrentamos las mismas la misma demanda que Samuel hizo a Israel. ¿Qué quiero decir? Una y otra vez nosotros debemos confirmar nuestra lealtad al reino. Una y otra vez nosotros necesitamos confirmar nuestra lealtad al reino de Dios. ¿No es esto lo que nos demanda nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6? Si nosotros preguntamos qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no lo ha explicado Jesús en el Sermón del Monte lo que eso significa? Y al escuchar esas profundas, esas escrutadoras demandas reales que nos hace Jesús, no empezamos a darnos cuenta que nosotros no somos mejores al Israel en tiempos de Samuel, en tiempos de Saúl. Necesitamos confirmar nuestra lealtad al reino. No es de extrañar que digan que la vida cristiana es una vida de arrepentimiento continuo, que siempre nosotros necesitamos renovar nuestra lealtad al gobierno, al reinado del Señor sobre nuestras vidas. Déjenme concluir con algunas aplicaciones. Este capítulo 11 presenta el tema de la salvación en Israel y por lo tanto nos recuerda que el pueblo de Dios necesita un Salvador que nos libere de los najas de este mundo malvado. Y al darnos cuenta de eso debemos acercarnos al verdadero Rey empoderado por el Espíritu de Dios que Dios ha enviado a nuestro mundo. Recordemos que Jesús comenzó su ministerio diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Es el reino de Cristo, entrando por la fe en Él, en el que somos defendidos y somos liberados de nuestros enemigos espirituales, de Satanás, del pecado y la muerte que nuestra culpa merece.
Es en este reino que recibimos la libertad de la salvación. Es en este reino que recibimos la bendición de Jesús. Entonces, mientras caminamos cerca de Cristo, fortaleciendo nuestra fe en su palabra y oración continua y recibiendo el poder del Espíritu de Dios que Él envía con gracia a aquellos que buscan hacer su voluntad, podemos conocer, incluso en este mundo tenebroso, el gozo de la salvación, la alegría de la salvación. Jesús dijo, porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. Fíjense, a través de la fe en Cristo y en la palabra de Dios, el Dios que hizo que el Espíritu descendiera con poder sobre Saúl, nos dará poder para permanecer firmes en los días malos de la guerra espiritual y nos usará para llevar la salvación a otros asediados por las tinieblas, a otros que son asediados por la incredulidad. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos presentas en ella la gran diferencia que hace el Espíritu en nuestra vida. Gracias porque tú nos has concedido tu Santo Espíritu, que nos capacita, que nos santifica, que nos lleva a servirte con humildad y gratitud. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.